vamos a conectar ahora con una querida actriz que todos la conocemos por un drama que tuvo que pasar en su vida. Pero como todo en la vida gira y a veces estamos mal y a veces estamos muy bien. Siempre hay una nueva oportunidad y esto es lo que le está sucediendo a Thelma Fardín. ¿Cómo te va, Thelma? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien. Bueno, se te ve bien, se te ve contenta, y más allá de todas las cosas laborales que estás atravesando, siempre la sonrisa y la chispita en los ojos es porque el amor nos está acompañando. Es cierto, es verdad que no es lo mismo. La felicidad que da el enamoramiento es otra. Exacto. Uno puede tener mucho trabajo, estar tranquila económicamente, estar ocupada, pero esa chispita es totalmente diferente y nos alegramos. Sí, sí, totalmente. Para mí además es una parte importante de la vida. Es lindo poder construir con alguien. Así que sí, total. La sonrisa tiene una cuota de eso. ¿Y desde cuándo comenzó toda esta chispita? Hace varios meses ya. Ajá. Yo estoy medio mala con las fechas. De hecho, Mira. creo que no contamos cuánto tiempo, pero hace unos cuantos meses. Está bueno. ¿Y fue casual? ¿Se conocían? ¿Había amigos en común? Porque, viste, a veces pasa o a veces la casualidad misma, ¿no? Sí, no nos conocíamos, casualidad así total. Nos encontramos y nos enamoramos también mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, comiencen así, compartimos toda la nota. La verdad que, bueno, por ahí somos medio chusmas, nosotros nos gusta enterarnos de estas partes positivas, ¿no? ¿Tienen planes qué planes, qué proyectos tienen de vivir juntos, si están conviviendo? Si bien es muy reciente, pero, viste, cuando uno vive estas etapas está como pensando en todo. Sí, total. Medio que estamos, la verdad que los dos muy atareados por nuestros laburos. Yo también tengo la particularidad de que en breve es el juicio, entonces un poco la verdad que es acompañarnos en ese momento. Thelma, hablando del juicio que es el 30 de noviembre en Brasil, a Juan D'Artés, ¿cómo lo estás vos transitando? ¿Vos vas a estar ahí o vas a hacer vía videollamada? Y la verdad que es muy agotador. Todo el proceso es muy desgastante hasta que eso llega. Son muchas cuestiones burocráticas, muy así de lo práctico, que la verdad que llevan energía, indiscutiblemente. Y después, la verdad es que todavía no, es muy probable que viaje previo al juicio y la verdad es que todavía no se sabe, no está confirmado si el juez por el tema de la pandemia va a estar de modo presencial o no. Entonces, si él no está presencial, no tiene sentido que esté allá, ¿no? Se va a montar una fiscalía desde acá, desde Buenos Aires, donde declaran todos los testigos. ¿Y cómo estás, Thelma, en estos días, no? Porque, digo, se acerca la fecha de algo que esperaste tantos años, o sea, 3 años esperando que llegue el 30 de noviembre. Llega, y te llega también en un momento que vos estás enamorada, que estás por estrenar una película, que está buenísimo, pero, digo, todo esto, esta oscuridad vuelve a invadir un poco tu vida. ¿Cómo estás vos? Y es agotador, justamente. Es así, es totalmente cierto. Eso es lo que tienen los procesos judiciales de complejos para llevar adelante, que es que los tiempos, muchas veces son criticados los tiempos de las víctimas para poder elaborar un proceso de resiliencia y contar lo que tuvimos que atravesar, pero después los tiempos de la justicia. Y lamentablemente tengo que decir que en mi caso, que fueron 3 años, fue bastante rápido. Sobre todo contemplando que son 3 países los que están involucrados, ¿no? Porque Claro. yo viajé primero a Nicaragua, después Nicaragua tuvo que ceder el territorio porque se escondió en Brasil y Brasil decidió juzgarlo. Entonces también tenemos la dificultad de la barrera idiomática. O sea que hubo que también traducir todo. Digo, también eso lleva mucho tiempo para cuando tenemos que presentar. Y acabas de decir algo, Thelma, acabas de decir algo súper cierto, porque digo, tu caso, que fue
recontra mediático, marcó un antes y un después, o sea, vos marcaste un antes y un después en la historia de la Argentina en cuanto a estos temas de género. Sos un ícono hoy de este tema, y así y todo tardó 3 años, así que imagínense lo que es otro tema que no es así de mediático. Totalmente. En promedio, las denuncias por abuso sexual tardan 7 años en llegar a esta instancia de juicio oral. Y lamentablemente después, cuando también vas a las cifras, solamente 1 de cada 100 denuncias consigue una condena. O sea, es muy desalvador el panorama. Claro. Telma, te quiero preguntar, digamos, porque las redes sociales nos conectan con el mundo, con Nicaragua, con Brasil, con todo, digamos. ¿Te llega información de Juan D'Artés? ¿Qué te pareció la última entrevista a él que dio en la televisión de Brasil? No la vi. Entiendo que di una entrevista, entiendo que fue algo que se escuchó, ¿no? Como un audio, pero la verdad es que ni lo vi ni lo escuché. Yo en todo este proceso, la verdad es que por un lado me preservo, de hecho en el juicio pedí no verlo, no creo estar en su declaración. Afortunadamente, como no es físicamente, me ahorro esa cuestión, ¿no? De tener que cruzármelo. Si es virtual, me ahorro ese tema. Y después la verdad es que yo no intento que mi vida no esté totalmente atravesada por eso, mucho menos por él. Claro. Entonces, ni escuché, sí lo escucharon mis abogados por si había algo en relación a tener que usar algo en el juicio o no, pero después yo en particular no lo escuché, y porque justamente, ¿no? Mi vida tiene que ser por fuera de eso y de él, y yo estar muy enfocada sí en lo que siempre creí que era importante, que era hacer el camino judicial, teniendo yo la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces lamentablemente estos delitos prescriben antes de que una pueda contar lo que vivió. Afortunadamente, al yo ser menor de edad, tenía el paraguas judicial para hacerlo, y dentro de ese paraguas judicial es que hice mi denuncia con toda la complejidad de eso, ¿no? Haber tenido que viajar a Nicaragua, después esta casi persecución, ¿no? Que se tuvo que dar para poder conseguir justicia en sede judicial, que es algo que tanto nos piden, porque realmente yo creo que tenemos que mostrar que la justicia está a la altura del momento que estamos viviendo, del momento histórico, ¿no? Tiene que haber mensajes claros por parte de la justicia, pues si no es muy agotador, y quedamos solamente circunscritas a tener que hacer una cuestión pública. Y entonces para mí siempre fue muy importante, ya que tenía todas estas ventajas, ¿no? Dentro de lo doloroso, de la visibilidad, de los recursos humanos, poder llevar adelante y ojalá sentar un precedente con lo que implica hacer una denuncia de violencia sexual, con una justicia que es revictimizante, con un sinfín de pericias hechos a las víctimas y no a los victimarios. Telma, precisamente eso era lo que te quería decir. El 30 de noviembre puede haber una resolución inmediata, o sea, que esto puede tener una resolución favorable a tu denuncia o no. ¿Cómo te preparás para sentar, como vos decís, un precedente o para que a lo mejor sea un veredicto diferente al que estás esperando? O sea, ¿tenés esa expectativa? En estos años yo he trabajado tanto con otras víctimas de abuso que lamentablemente conozco que si yo no consigo una sentencia, eso haría que yo sea exactamente la regla, ¿no? Digo, yo ya soy en muchos sentidos la regla, tengo toda esta particularidad de la posibilidad que tuve de avanzar tanto y de llegar a esta instancia, ¿no? Poder ir a un juicio oral, que 3 ministerios públicos fiscales de 3 países diferentes hayan considerado que había prueba suficiente para juzgarlo, para acusarlo. O sea, ya yo llegué a una instancia que lamentablemente en muchos otros casos no llegan. Eso es lo que pienso, ¿no? En mi cabeza. Bueno, por un lado puedo ser una de esas 99, ¿no? Cuando uno dice los números, como que ayuda a decir, bueno, la verdad que lamentablemente el 99% de las mujeres, 99 mujeres, digo, no consiguen llegar a esta instancia, y mucho menos una condena. Yo ya soy un caso muy único, que, o sea, también no es que vivo con esa expectativa el 30, sí, realmente ojalá podamos volver a sentar un precedente, así como este caso sentó precedentes en otros sentidos. Ojalá que con un caso tan visible podamos mostrarle a las pibas y a los pibes y a cualquier persona que se anime a contar su historia que es posible un recorrido en la justicia. Es que sería indignante que quede en la nada.
O sea, porque vuelvo a lo mismo, perdón. Digo, esto fue un caso bisagra Emblemático, totalmente. Que quede en la nada este caso bisagra. Por más que a la justicia no le importe, obviamente, porque para la justicia tienen que juzgar igual que cualquier otro caso. Es un caso más. Digo, sería muy Caso indignante que testigo. quede en la nada. Claro, es como un caso testigo. Sí, sería doloroso. Estoy viendo si puedo prender una luz, chicos, porque si no, en breve no me ven. Te vemos medio oscurita. Sí, no, es que se nos fue cayendo, y esto lo tengo en una aplicación en el teléfono, se nos fue cayendo el sol y me veo que soy ya como una cosa que soy Voldemort. Estoy haciendo maratón de Harry Potter, parece que vengo ahí del más allá. Bueno, no, sí, para poner un poco de humor a la vida. Sin dudas sería muy importante y muy doloroso que un caso que fue así de emblemático y que lamentablemente a través mío han podido adoctrinar, porque muchas de las cosas que me han hecho a mí públicamente, ¿no? Un escarnio público en algún punto, y además mintiendo, sacando información falsa, ahí está, exponiendo ahí pedí asistencia detrás de cámara. Sí, y las redes también. ¿Quién? Exponiendo a mi familia, A la familia, con operaciones todo el tiempo. Sí. La verdad es que fue tan doloroso y es tan doloroso que justamente eso, ¿no? A través de mi figura terminan adoctrinando un montón de gente que dice, bueno, no, la verdad que sí, a contar mi historia para sanar termina siendo así de difícil y prefiero quedarme callado. Claro. Entonces, en ese sentido también pienso que sería muy importante que desde el espacio judicial, porque además algo que nos dicen, ¿no? Bueno, veamos qué dice la justicia. Claro. Bueno, o sea, no cambia, eso no va a hacer que sea más verdad o menos verdad lo que uno cuenta, porque además es tan doloroso todo lo que uno se expone. ¿Con qué finalidad? Jamás nadie podría mentir con una cosa así. Sí, Telma. Pero bueno, sí, sin duda, sería indignante. Hablando precisamente de esto doloroso para vos, el proceso, ¿ya lo superaste? ¿Vos podés decir que ya con esto cerrarías esta etapa muy fea de tu vida con el juicio? Sí, para mí es importante pasar de página, ¿no? Porque hay algo de que siga haciendo esto, como digo, que lo comprendo perfecto y también agradezco los espacios para poder hablar de esto. Para mí no deja de ser difícil, ¿no? Que muchas veces estreno una película, digo, son otros los temas que van pasando en mi vida, porque por suerte la vida sigue, y esto sigue siendo algo que vuelve, y ni hablar de lo que pasa a nivel judicial, ¿no? O sea, que ahora él hizo otro pedido en la justicia para que a mí se me siga peritando, o sea, esta violencia que tiene lamentablemente los sistemas judiciales del mundo entero, que son tan revictimizantes y que sí, cuando decimos revictimizantes por ahí, nosotras, porque estoy tan empapada del tema en el cotidiano que para mí es una palabra más, ¿no? Pero revictimización es que una vuelve lamentablemente una y otra vez a vivir esa situación porque lo tiene que contar, porque tiene que estar con la cabeza en eso. Entonces sí, sin dudas, toda la instancia judicial y todo lo que sucede en torno a eso te lleva una y otra vez ahí y decís, bueno, yo soy mucho más que esto y quiero que mi vida en un momento tenga esto un punto final, sirvió, bienvenido sea lo que nos pasó a nivel social, que creo que es lo más importante, ¿no? Más allá de lo que pasa el 30, es donde yo me voy a refugiar el resto de mi vida, pero bueno, que la vida siga adelante. Telma, te quiero preguntar esto que decía Pampito, ¿no? Y que estabas diciendo vos también, bisagra. ¿Cómo pesa, qué te dicen los abogados teniendo en cuenta lo que pasó con Anita Cot, también con las declaraciones que hizo Calu Rivero? ¿Ayudan o no ayudan de cara al 30 de noviembre? Sí, claro, son testigos, ellas, las dos son testigos. No alcanzaban la cantidad de testigos que permite cómo funciona el sistema penal de Brasil. No alcanzaba para que pusiéramos a todas las personas, que de hecho algunas no públicamente, y es muy fácil de comprender porque no quisieron hacer su historia pública y muchas veces no tenían el espacio dentro de la justicia, por esto que les contaba en relación a que los delitos prescriben. Y que nos han contado, bueno, lamentablemente, evidentemente, lo que pasaba con este ser humano era un patrón, y en ese patrón hay muchísima gente que tiene historias similares. Claro. Que salió dañada, exactamente. Y además en un contexto laboral, ¿no? Con todo lo que eso implica después, digo, el daño personal, el daño psicológico y el daño también en la profesión. O sea, son muchísimas cuestiones. Pero bueno, justamente ellas dos, a quienes nombrás, son testigos en el juicio y son testigos de mi parte. Telma, perdón.
Ok. Sí, sí, dale. No, Telma, te quería decir que te escuchamos, nosotros te venimos escuchando desde 2018 más o menos, y primero se te escucha tan fortalecida y además como con un lenguaje que pareces ya una experta en abogacía, y se te ve eso, muy fortalecida, muy Entera. parada en tu eje. ¿Te sentís así? Sí, sí, me parece que esas cosas, o sea, una no las puede fingir, ¿no? Está o no está. Después no quiere decir que no tenga muchos momentos de flaquear y de sentirme que todo este proceso es muy agotador, es desgastante, que no doy más, que quiero que termine. Todo eso está. Pero sí, yo creo que además una de las cosas que más fortalece, a mí lo que más me ha fortalecido, es saber a qué me estoy exponiendo. Entonces, a mí todo lo que tuvo que ver con el conocimiento en relación a la violencia de género, no de modo personal, sino comprender que eso es algo que sucede lamentablemente de manera sistemática, que no sos un caso tan particular, que no sos una loca, que es lo mismo por lo que antes no hablábamos, ¿no? Que pensábamos que era una cosa que nos pasaba a Solo una a vos, sola. claro. Cuando, claro, sos la loca, entonces cuando vos podés entender que además tu violencia está inscripta, la violencia que viviste en un entorno social, que eso es por producto de una sociedad que funciona de un modo que lamentablemente propicia que estas cosas sucedan, ¿no? Y afortunadamente, como cambiamos ese paradigma, como ya no nos sometemos al silencio, o muchas no, lamentablemente muchas otras sí, porque también hay que saber eso. O sea, sin duda yo hablo desde un sinfín a pesar de las Claro. partes dolorosas de esta historia, yo hablo desde En tu muchos privilegios, experiencia, me dedico claro. a lo que me Claro. es mi experiencia, no dejo de ser una mujer blanca, hegemónica, digo un montón de cosas, hegemónica de vuelta, ¿no? Yo por ahí estoy muy sumergida en el lenguaje una mujer aceptada con su belleza como, bueno, y además me gustan los hombres, digo, no tengo otras particularidades que por ahí harían más difícil esta lucha. Y hay muchas pibas que encima de haber vivido una situación como la mía, tienen otros sinfín, digo, tienen hambre. Entonces no pueden estar pensando cómo van a litigar, cómo van a ir en un proceso judicial contra la persona que las abusó, porque primero tienen que pensar en comer. Claro. Yo afortunadamente tengo un plato de comida, o sea, ya eso es como una diferencia. Seguro. Pero por esas cosas que tiene la vida, ¿no? El 30 te vas a exponer a este tema tan importante en tu vida, pero el día 27 de noviembre, 3 días antes, como que la idea te va a hacer un mimito, porque se va a estrenar nada más y nada menos una película en Estados Unidos que es Giro de Haces, y quisiera saber por qué se presenta en los Estados Unidos esta película. Sí, justo 3 días antes, como vos decís, y esta semana otra película que también protagonicé se estrena en España, que son como días en los que también eso reconforta para poder enfrentar de cara al 30 lo que va a significar ese día. Y se estrena en Estados Unidos porque es una película que es en honor a los magos y a la magia. De hecho, todos los protagonistas somos del mundo de la magia, está Juan Grandinetti y Lautaro Delgado, y somos los tres somos magos. De hecho, yo tuve que estudiar magia, entrené un par de meses porque los trucos los hacemos nosotros mismos. Y bueno, se estrena primero en el Castillo de la Magia como regalo a los maestros del director, porque el director también es mago, por eso decidí hacer este homenaje. Y después, afortunadamente, bueno, es algo que estamos tratando con todo el cine, ¿no? De hecho, justo como tengo 2 películas en paralelo, es esa la intención, que crezcan y que puedan ir cruzando fronteras y estrenándose en diferentes países. Y por eso tenemos esta particularidad de que arranca por el Castillo de Magia y después, afortunadamente, se programa y se hacen varias funciones allá. Y Estrella Roja, que es la otra película que se estrena en España, ¿cuándo es el estreno? La Estrella Roja se estrena este martes que viene. De hecho, yo voy a estar iba a viajar, pero bueno, en el medio de toda esta situación iba a ser muy complejo, porque lamentablemente hay muchas cosas del juicio que tengo que trámites, cuestiones que necesitan de mí, de mi energía, entonces viajar iba a ser un poco complicado, pero se estrena el martes, yo voy a estar por videoconferencia, igual que otros de los actores, con la Estrella Roja, es con Juan Leirado, que hace de mi hijo, cosa que me gusta mucho decir porque es como disruptivo, ¿no? Claro. Juan Leirado haciendo de mi hijo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, las magias del cine, yo soy un personaje de época, de hecho que intervino para lograr la captura de Eichmann en la Argentina, lo que fue
la Segunda Guerra Mundial y el juicio a Eichmann por las bestialidades que hizo. Y bueno, es un homenaje también esa película a todas esas mujeres que fueron parte de la historia, que por ahí después no trascendieron, ¿no? No fueron contadas. Es un personaje armado, un falso documental, es un personaje armado con las historias de muchas mujeres que ayudaron en esa captura de Eichmann y en que se lo mandara a Israel para que fuera juzgado por los delitos que había cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que dos películas Muy fuertes, importantes. lindos personajes. importantes, sobre todo esta Hermoso. última, ¿no? Que tiene que ver con la historia del mundo, ¿no? Y bueno, ¿y cómo sigue todo esto? Pongamos que ya estamos en el 2-3 de diciembre, ya pasó ese El juicio 30. y Dios sabrá qué va a pasar y espero que pase lo mejor y lo que corresponda, ¿no? Pero, ¿cómo sigue tu vida? Sí, sabes que lamentablemente nos enteramos ayer fue viernes, y que del lado de la defensa hicieron una presentación para pedir que se haga otro informe psicológico sobre mí a partir de mi declaración el día del juicio. Un nivel de violencia insólito, porque nosotros no pedimos eso en relación a su perfil psicológico y se sigue pidiendo sobre mí que soy la denunciante, por ende la víctima en este juicio. Pero bueno, eso es muy probable que demore la sentencia y que no sea como habíamos pensado en un principio, en los primeros escritos del juez, que planteaban que era muy probable que tuviéramos sentencia. ¿Y cuánto se puede ese mismo extender día. esto? Con ¿Cuánto tiempo más? se puede llegar a extender. El juez dio 30 días para que se elabore este informe, así que es probable que tengamos que esperar hasta el año que viene. Claro, las entiendo yo. ferias. Claro. Qué pesadilla. Bueno, que lo ¿Y a qué te entreguen tenés que antes. exponer vos? Sí. Qué pesadilla. Cuando decís me tengo que exponer, perdón, digo, desde el conocimiento, ¿no? Y para conocer más, digo, ¿qué te tenés que sentarte con un psicólogo y contar Claro, un todo de peritaje, nuevo? un ¿Es eso? peritaje psicológico. Claro. Claro, hasta acá yo soy la única que se hizo pericias que no fueron de parte. Yo tengo pericias de parte, que es pericia de parte es cuando vos te lo haces con especialistas, que vas y buscas vos y presentas un informe. Pero también yo cuando viajé a Brasil, no, a Nicaragua, lo primero que hicieron fue hacerme pericias La de justicia. todo tipo. Claro. La justicia, son pericias oficiales. Y lo particular de todo esto es que al victimario en ningún momento le hicieron ningún tipo de pericia. Él tiene unas pericias presentadas de parte, que bueno, las presentó él. O sea, que si te están acusando de algo así, ¿qué vas a decir? Vas a presentar una pericia donde certifique el tipo de psicopatía que tenés. Claro, Bueno, ridículo. no, eso es de sentido común, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo violento, ¿no? A mí me siguen buscando en mi cabeza a ver si a mí se me ocurrió decir algo Inventar. que no era. Claro, si lo Lo inventaste. soñaste o Eso es lo lo- alucinaste. Sí, lo inventó. Como siempre las víctimas a veces... Eso es lo violento con Claro. estas denuncias, ¿no? Porque a todos nos han robado un celular y hemos ido a hacer una denuncia y nunca nos preguntan, bueno, a ver, pase por acá y le hacemos una pericia psicológica y una pericia física. Claro. Eso no pasa cuando una denuncia otra cosa. Denuncias esto y bueno, uno de los pedidos que ha hecho su parte, la defensa, este abogado, es ese, y bueno, que un poco puede llegar a dilatar los tiempos que nosotros teníamos pensado, que era ese día, el 30 o el 1 de diciembre, que es la fecha de la segunda audiencia, tener una sentencia, que para mí hubiera sido bárbaro. Sí, cerrás Y la un poco en historia. esto que decís, ¿no? Yo intento pensar que, bueno, que uno al día siguiente de cualquier momento de su vida, incluso después de una pérdida, después de muchas situaciones que son dolorosas, se levanta. Tardará un día, 2, 3, pero en un momento se Claro, levanta empezás el duelo. Claro. Sí, y cocinás y te das una ducha, ¿no? Como que te comes un plato de fideos, le pones aceite, como pensar en esas cosas que por ahí no son, bueno, la gran proyección, sino realmente pensar, bueno, la vida de verdad sigue. Entonces intento como conectarme con eso, que es, bueno, lo más concreto, lo más real. Todo lo demás, por suerte la vida siempre me ha sorprendido, así como me ha sorprendido para mal, también me ha sorprendido para bien. O sea, Seguro. el amor que yo recibo de la gente en la calle, el apoyo, las cosas que he podido vivir con mi carrera, con mi vida personal, mis amistades, todo eso no lo planeé y salió muy bien. Entonces también intento confiar en eso.
Bien. Y como broche final de todo esto, presentás un libro de poesías. ¿En qué basás estas poesías? Empiezan, yo viví un tiempo en México, me fui a vivir a México un poco también queriendo irme de acá, queriendo evitar cruzármelos, sabiendo, ¿no?, que por ahí para mí el ambiente en la Argentina era un poco hostil. Me fui a vivir a México y en ese momento siempre los actores, viste que tenemos ahí como los actores, las actrices, una cosa de la escritura y la palabra como herramienta y lugar de búsqueda para crear. Y para conocernos. Y entonces empecé a escribir. Este libro particularmente tiene muchos escritos que empezaron en México. Para mí México fue un quiebre en mi vida en muchos sentidos. Irme tanto tiempo lejos de mi gente, estar en un país con una cultura tan diferente a la nuestra y que además me tocó vivir un terremoto estando allá. Estaba allá en el terremoto fuerte del 2017. Y bueno, y también desde lo personal, que Calu y el movimiento de mujeres, todo en la Argentina, empieza un proceso de ebullición en ese momento que yo estaba viviendo en una cultura tan distinta. Y esos escritos empiezan ahí y después siguen todo mi proceso para mí como de maduración, ¿no?, de transformación total de la joven a la mujer, de la adolescente a la mujer. Y son ese proceso y también son es un poco un cierre. Para mí era linda la idea de cuando todo esto empezó, yo saqué un libro con la editorial Planeta, que era más autobiográfico y también más de datos duros, ¿no?, contando mi conocimiento en relación al mío y el de otras expertas que en ese momento me orientaron muchísimo en la temática, contando mi experiencia en relación a lo que me había tocado vivir y sobre todo a lo que era lo que pasaba una vez que una se atrevía a hacer la denuncia públicamente y en sede judicial, ¿no? Y este es un cierre que me vuelve a conectar con lo mío, que es el arte, que es donde yo me encuentro más cómoda y donde creé toda mi vida. Y además laburando esto desde que tengo 6 años. Entonces, esto es el proceso de esa última capa de dolor y esa reconexión con esta mujer que soy hoy, que me permite enfrentar la vida de otra manera y disfrutar de otras cosas que antes un poco no tener todo esto procesado y madurado no me lo permitía. Le pregunto al control, ¿tenemos tiempo para unas preguntitas más de los chicos? Chicos. Sí. Telma, te quería decir, recién decías que Camilo te apoyaba y te acompañaba. ¿De qué forma él está atravesando esta situación con vos? Mira, me banca cuando llego de la fiscalía. O sea, ya eso es un montón. Claro, viste que te armen un cigarrito y te digan, bueno, tomá, y te hagan una coca, ya eso es... no, es muy complejo realmente lo que una vive a nivel personal. Sí. Es muy duro y atraviesa a todas las personas que tenés alrededor, a mis amistades. Y además, bueno, él llega en un momento en el que el proceso de la causa está justo llegando a un cierre y eso es toda una revolución para mí. Entonces me encuentro sin dudas mucho más plantada que en otro momento de mi vida porque tengo más herramientas y sé a qué me estoy enfrentando, pero no deja de ser la verdad que es una tormenta. Sí. Estamos ahí atravesando una tormenta. Y supongo que para él, a ver, claro. quiero ser cuidadoso con lo que quiero plantear. Digo, también para él debe ser un aprendizaje porque él es un hombre y justamente la persona que más te dañó en tu vida a vos fue un hombre. Entonces, digo, también él debe ser un aprendizaje para él, cómo tratarte, cómo llevarte, cómo contenerte, ¿o no es así? Sí, yo creo que ahí realmente no tiene que ver con... O sea, por supuesto que hay cosas que comprendemos las mujeres por el rol, por el lugar que nos tocó, que entiendo que, claro, que ahí, bueno, sin duda hay como una empatía, pero que a veces no pasa también, porque yo sé que yo tengo muchas detractoras mujeres que no empatizan por la razón que sea, o sea, que no es que ser del mismo sexo, mismo género nos permite decir, bueno, nos entendemos. Después también él es una persona que es muy sensible, entonces la sensibilidad permite, ¿no?, como conectar empatizar con el otro, y en esa empatía uno, más allá de que conozca o no particularmente el tipo de dolor o que haya tenido, no es necesario haber atravesado lo mismo para empatizar con el otro y decir, bueno, te acompaño y te comprendo. Pero sí, yo supongo que sí, que también los dos hacemos mucho aprendizaje y eso es lo lindo, ¿no?, de elegir una persona.
Telma, te quiero preguntar, porque faltan 17 días para el juicio que se va a realizar el 30 de noviembre, como ya dijimos. ¿Estás hablando con Calu por WhatsApp, por Instagram, con Anita? Bueno, también vimos cuando hablaste aquella primera vez con Grisela, Carla, Peterson. Calu ahora está en Milán, hablamos, estamos ahí acompañándonos porque también para ella Sí. este proceso también, sin dudas, ella no tuvo la posibilidad de hacer una denuncia judicial. Lo que vivió ella a nivel deslegitimación de su palabra y el lugar en el que se la puso, sin dudas lo que pasa con mi caso, de algún modo la atraviesa ella, ¿no? Entonces intentamos sí acompañarnos todo lo posible emocionalmente, y además esto es testigo en mi causa, entonces también hablan nuestros abogados para coordinar cosas más técnicas, como cuando declara qué hora, qué día. Se apoyan mutuamente. Y también es que es eso donde uno encuentra más reparación, incluso que otras cosas. Después, la verdad que no es que tenemos una cotidianidad, porque bueno, ella estuvo mucho tiempo viviendo afuera y demás, pero sí estamos en contacto y compartiendo esto, ¿no? Este proceso que nos toca desde lugares diferentes, pero similares, sí, diferentes en relación a lo judicial, pero similares en relación a lo personal. Entonces nos acompañamos. Y también con Anita, con las dos hablamos, y además ellas ahora tienen a la misma abogada, que es Raquel. Entonces Raquel Hermida es la abogada de ambas, y bueno, así que mi abogado, o sea, también... Sí, que lucha muchísimo por la causa, Raquel. Telma, ¿has pensado para el día de mañana, tal vez cuando ya esto pase, tal vez armar una fundación, un grupo, algo para contener, para apoyar a otras personas que hayan sufrido violencia de género y para hacer esto que vos, esta palabra que usaste, que es reparar? Mira, me das un muy buen pie, porque sí, el plan, y ya está en marcha, es lanzar mi propia fundación, justamente porque es algo que también es parte del proceso natural. Ya sucede, ¿no? Necesito sistematizarlo, pero la verdad es que ya sucede, que recibo muchísimas historias. Claro. Y lo primero que hay es mucho desconocimiento en relación a cuál es el camino que hay que hacer. Y eso no es tan complejo, ¿no? Y sin embargo es una pata que lamentablemente falta desde las instituciones, desde el Estado, que debería ser el primero en dar respuesta. Entonces, todo lo que se pueda llegar a hacer como herramienta con un formato ya que un poco decante de lo que viene sucediendo. No es que de la nada se me ocurre, bueno, vamos a esto, sino que un poco deviene del mismo proceso, que es que las mujeres me han visto como referente en la temática, me ven como referente en la temática, y entonces hacer eso, que para mí siempre fue lo más importante en esto, salir de lo personal y poder pasar a lo colectivo. Entonces un poco poder cerrar mi causa personal y pensar en cuál va a ser la construcción colectiva para que todas estemos mejor, todas y todos estemos mejor el día de mañana, y podamos erradicar lo más importante, no solo reparar a quienes tuvimos que vivir y atravesar una situación así, sino erradicar la violencia, claro, y que las nuevas generaciones no tengan que vivir eso. Seguro. Telma, me encantó tenerte, me encanta verte bien, feliz, con todo este trabajo ya plasmado, el que es una realidad, la película en Estados Unidos, la de España, el libro. Bueno, cuando ya esté escrito, te esperamos acá en el piso, nos traes el libro de poesía y va a ser un placer. Y te mando un abrazo muy grande ahora, pero mucho más fuerte para el día 30. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todo el equipo y a la producción. Y gracias por su apoyo siempre. Así que estoy acá. Bueno, vendrán momentos difíciles, pero también esto también pasará. Esto también pasará. Un abrazo enorme, mi amor. Hasta siempre. Chau, chau. Chau, linda. Chau, chau. Bueno.